Buenos días. En el presente video vamos a ver el tema de la solución de triángulos rectángulos a partir de las funciones trigonométricas. Tenemos 6 funciones trigonométricas, pero vamos a utilizar estas tres: seno, coseno y tangente. Entonces, ya vimos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo que es el ángulo alfa, teta, beta, como lo queramos llamar. El ángulo que está, la longitud que está al frente del triángulo, del ángulo recto, es la hipotenusa, y los otros dos son los catetos. El cateto que está al frente del ángulo en cuestión es el cateto opuesto y el otro sería el cateto adyacente. Y estas son nuestras funciones trigonométricas. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, etcétera, etcétera. Lo que debemos tener en cuenta para un triángulo cualquiera, llámese triángulo rectángulo o cualquier otro triángulo, tenemos esto. Los ángulos, podemos llamarlos como queramos: A, B, C, cualquiera puede ser el ángulo recto. Pero lo importante consiste en lo siguiente: el ángulo que esté al frente, el lado que está al frente del ángulo va a tomar el mismo nombre del ángulo, como una convención para no confundirnos. Si este es el ángulo A, el del frente será el lado A, minúscula. Si este es el ángulo B, el del frente el lado B, minúscula. Y el ángulo C, y este lado, el lado C. Los ángulos se denotan con letras mayúsculas, mientras que los lados se denotan con letras minúsculas, siempre tomando el nombre del ángulo que esté al frente. Y el teorema fundamental de la geometría dice que la suma de las medidas de los tres ángulos me tiene que dar siempre 180 grados, asumiendo que este ángulo aquí obviamente es 90 grados. Bien, a partir de eso vamos a solucionar algunos triángulos. Entonces, miremos este primero. Lo primero que tenemos que hacer es completar el ángulo, aunque eso no es tampoco tan necesario. O simplemente podemos empezar de aquí. Este es el ángulo A, B y C. Entonces, este al frente será el lado C, este al frente será el lado A, y este de acá al frente será el lado B. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Utilizamos la función trigonométrica. Voy a colocarlas aquí nuevamente. Seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál de las tres utilizamos? Utilizamos aquella donde no estén dos incógnitas al mismo tiempo. Por ejemplo, este que está al frente es el cateto opuesto. El que está pegado es el cateto adyacente y la que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, nuestras dos incógnitas A y C son estas: el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, buscamos una relación trigonométrica donde no estén juntas el cateto opuesto y la hipotenusa. Miremos acá. Miremos que cateto opuesto y hipotenusa están juntas en el seno. En otras palabras, podemos utilizar cualquiera de estas de acá, porque no hay sino una de ellas soluciones. Repito, tenemos que las incógnitas son lo que no tenemos. No tenemos ni el cateto opuesto ni la hipotenusa. Entonces, escogemos alguna relación trigonométrica donde no estén juntas el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, no podemos utilizar de entrada el seno, sino que utilizamos cualquiera de estas dos. Podemos utilizar, digamos, coseno. Entonces, coseno de alfa, en este caso, coseno de alfa, el ángulo es 56 grados, es igual, miremos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, miremos acá. Cateto adyacente es B, que es 25, sobre la hipotenusa, que es C. Recordemos que cuando tenemos algo en la parte de abajo, simplemente esto se invierte. Ese pasa para acá y este para acá. C sería igual a 25 sobre el coseno de 56. Con eso, pues en calculadora hallamos el valor de esto. Bien, entonces calculando sería, aquí nos dicen, miremos el valor: 25 dividido coseno de 56. 25 dividido coseno de 56. Me haría 44,77, 44,71 aproximadamente. Entonces, ese sería el valor de la longitud del lado C de este. Ya lo podemos colocar, 44,71. Nos queda faltando el lado A, que es el cateto opuesto. Ya de entrada no podemos utilizar cero para, podemos utilizar cualquiera de ellas. Podemos utilizar, digamos, seno o tangente. Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa, o sea, de 56 grados, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Miremos, cateto opuesto, que es A, y cateto adyacente, que es 25. Sería A sobre 25. Entonces, despejando la A, este 25 pasaría acá simplemente a multiplicar 25 por la tangente de 56 grados. Ahí calculamos entonces el valor de A. Entonces, el valor de A sería, de acuerdo a lo que hay aquí, 25 por la tangente de 56. Miremos.
25 por la tangente de 56 grados, me da 37,06. Ahí tenemos. Nos queda faltando un elemento que es el siguiente. La suma de los tres ángulos de todo triángulo de las medidas me tiene que dar 180, es decir, que 56 más el ángulo B, que no sabemos cuánto vale, más este ángulo que ya sabemos que es 90 grados, me tiene que dar 180. Y despejamos la B. Podemos despejarla, simplemente estos dos valores que están sumando pasarían al otro lado a restar, menos 90, menos 56. 180 menos 90 menos 90 menos 56 me haría 34 grados. Y ahí está completo el triángulo. El triángulo siempre nos dan 3 elementos para hallar otros 3, porque el triángulo tiene 6 elementos que son 3 lados y 3 ángulos. Miremos el siguiente. Entonces, si este es el ángulo A, el del frente es el lado A. Si este es el ángulo B, el lado del frente es el lado B. Si este es el ángulo C, el lado C. Entonces miremos que esta es la hipotenusa. Para este ángulo, el del frente es el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. Entonces, dentro del triángulo de las dos incógnitas son el cateto opuesto y el cateto adyacente. De entrada utilizamos una función donde no estén juntas el cateto opuesto y el cateto adyacente. La función donde están juntas es la tangente. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos. Digamos que vamos a utilizar coseno o utilicemos seno. Seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, seno de alfa, que es 40 grados, igual a cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es 16. Despejando la B, este 16 está dividiendo, pasaría acá a multiplicar 16 por el seno de 40 grados. Entonces, en calculadora hacemos este proceso. 16 por el seno de 40. 16 por el seno de 40 grados, que me da 10,28. Ese es B. Ahora, nos hace falta C, que es el cateto adyacente. Entonces, cogemos cualquiera donde esté el cateto adyacente. Puede ser la tangente. Tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de alfa, que es 40 grados, igual a cateto opuesto, que es B, que ya lo tenemos, es decir, 10,28, sobre cateto adyacente, que es C. Como la incógnita está en la parte de abajo, pues simplemente hacemos intercambio de esto. 10,28 dividido la tangente de 40 grados. En calculadora hacemos lo siguiente. 10,28 dividido la tangente de 40 grados. Y esto me da 12,256, 12,26. Lo que nos queda faltando, ya sabemos, nos queda faltando es el ángulo C. Simplemente la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180, es decir, el ángulo C, está aquí, más este que es 90, más este que es 40, me tiene que dar igual a 180 grados y despejo. Estos dos que están sumando pasan al otro lado a restar. 180 menos 90, 90 menos 40 daría 50 grados y ahí está completo nuestro triángulo.